Es más, he elegido la zona occidental de la provincia de León. No vamos a hablar de La Bañeza, pero sí que vamos a partir de La Bañeza y vamos a estar siempre anclados en La Bañeza. Vamos a hablar de otras cosas que nos van a remitir a La Bañeza, de la misma manera que lo de aquí nos va a remitir a la Tierra Llana o nos va a remitir al Bierzo. Estamos en una comarca de transición, por lo tanto, estamos en una comarca donde el estudio de la arquitectura popular depende del paradigma que utilicemos. Me explico. Habrán visto ustedes por ahí publicaciones, algo así como la arquitectura del teito, la arquitectura de cubiertas de paja en... Bien, la arquitectura del teito de cubierta de paja en Asturias, me estoy acordando de una publicación, o en el Bierzo, en la provincia de León, depende cuándo la cojamos. Ahora llega a unos límites. Hace 50 años llegaba más adelante y hace 100 años llegaba a ocupar toda la provincia de León. Sin embargo, yo creo que para estudios en profundidad de la arquitectura quizás tendríamos que remitirnos a otras líneas. Tendríamos que remitirnos a los archivos, tendríamos que remitirnos a ejemplares que, por cierto, van cambiando y evolucionando. Lo que nos pasa en la actualidad es que la arquitectura popular está, de alguna manera, dando el canto del cisne. Estamos... no diré en el comienzo del fin, por desgracia estamos a más de la mitad del fin de la arquitectura popular. Y si no se pone remedio, esto se viene abajo irremediablemente. Entonces, Concha Casado, a la cual agradezco evidentemente que haya venido aquí desde León, solamente por acompañarme, Concha Casado, yo digo, ya llevamos mucho tiempo intentando transmitir este mensaje, la valoración. Si algo se conserva, si algo vale la pena, entonces haremos algo. Si no, pues por lo menos quedar por ahí testimonios que sirvan un poco para las generaciones venideras. Bien, como digo, me van a perdonar ustedes que no ponga ejemplares de La Bañeza, aunque el que tienen ahí es un ejemplar de La Bañeza, evidentemente. No es arquitectura popular. Bien. Tendríamos que entrar en el concepto de qué es arquitectura popular, ¿verdad? Desde luego, qué duda cabe que es un edificio noble, es un edificio bonito, es un edificio que se conservará, espero, gracias a Dios, pero que es una de las cosas llamativas, ¿no? Nosotros, además de la iglesia, además de otros edificios notables per se, sí, vamos viendo e intentando resaltar esto. Bien. Pero sí que quiero poner solamente una más, que es esta, que me va a valer para introducir todo lo demás. Está al lado de la otra. ¿El por qué? Bueno, el por qué es por la siguiente razón. Tenemos una construcción de una villa, ciudad, donde hay casas campesinas, habría casas campesinas, casas dedicadas al comercio, las casas de soportales, ¿no? El piso de arriba, la vivienda y demás. Casas, cómo no, porque este es el material autóctono nuestro, de adobe o de tapial, en este caso de adobe. Lo que ocurre es que, claro, como estamos en una ciudad, en una villa más rica, una serie de machones de ladrillo y posteriormente el revoco ese de cemento. Es interesante todo lo que sea balconadas, palos torneados, etcétera, etcétera, de la ventana, repito, que simplemente es un poco como para hacer la introducción de lo que quiero que sea el eje de la charla de esta ciudad, de esta comarca, que, como digo, puede participar de las características de todo el occidente, de norte a sur de la provincia de León. Sí. Bien. Esta es una casa campesina que conocerán todos, o pueden conocer todos, es de Jiménez de Jamuz. Desde luego, personalmente creo que es una de las bellezas que hay todavía por este pueblo, por el cual Concha está haciendo tanto, y es la típica casa de barro, como siempre, si acaso con el marques un poco más en las partes nobles de piedra, en este caso. En otras latitudes, como veremos, será canto rodado, y sobre todo el famoso revoco, el embarrado, el trullado de la arquitectura del barro, de la cual, como he dicho, personalmente soy un enamorado. Sí. Una de las cosas interesantes de la arquitectura del barro, que en sí habla de pobreza, digo, en sí habla de pobreza, aunque es uno de los materiales que hoy día se está revalorizando más. Ustedes saben que en Navapalos, en la provincia de Soria, un arquitecto alemán, Elhard Romer, está investigando sobre las posibilidades del barro, qué se puede construir con barro, con adobe. Él ha demostrado que todo, ya lo habían demostrado entre nuestros arquitectos, como veremos a lo largo de la charla, ¿no? Pero sobre todo una de las cosas más interesantes, se pueden ir para atrás, es
para mí, la arquitectura del barrio, que tiene estos pandeos de las paredes, porque se van, ¿verdad?, medio inclinando, pero que nunca se llegan a caer, casi nunca, es el juego de volúmenes que tiene. Estamos otra vez en Jiménez de Jamuz, y sobre todo la serie de vanos que posteriormente veremos abiertos aquí y allá. El profesor Carlos Flores, el máximo estudioso de la arquitectura española, se emociona evidentemente ante toda esta distribución de vanos, de huecos, que hace el hombre del campo, el albañil del pueblo, para solucionar sus necesidades y no buscando, como hoy día ya se lleva tanto, lo veremos también en casas populares, esa teórica simetría que lógicamente obedece más a conceptos cultos que no al concepto de la raíz de sí. Sí. Bueno, es que debo hacerlo así. Bien, esto es una pared de cualquier sitio, en cualquier lugar, etcétera, etcétera, de toda la provincia de León, sobre todo de la zona sur. Bueno, pues creo que esto es de Jiménez de Jamuz, del alfar que ha restaurado Concha, y esto lo traigo sola y exclusivamente para demostrar cómo todavía hace 2 años, creo que fue, o el año pasado, se puede volver a hacer y a construir y a mantener la arquitectura nuestra, cuya belleza de la paja, contrastando con las luces nuestras, el cielo limpio, azul de estas tierras, desde luego, repito, tiene una belleza que para sí quisieran otras arquitecturas más nobles teóricamente. Por eso digo, la traigo solamente casi un poco como para demostrar cómo cuando nos empeñamos todavía podemos seguir manteniendo este tipo de construcciones que en principio la gente considera ya condenadas al olvido porque no sirven, porque no valen y porque tenemos que prescindir de ellas. Sí. Ahí está, por ejemplo, lo que fue, mejor dicho, la arquitectura de siempre y el tapial, restaurado recientemente, ¿no?, con la bardilla para desalojar el agua, que es una de las características de este tipo de arquitectura de la zona del mar. Sí. Y es que el barrio, como digo, ocupa casi toda la provincia de León. Esta casa concretamente es de Velilla de la Reina, en el páramo leonés, pero volvemos a ver las casas típicas que han llegado hasta nosotros, pero que hasta el 19, cuando se introducen unas casas mucho más simétricas, se caracterizaban precisamente por este gran portón que daba entrada al zaguán, que era el que distribuía después todos los espacios de la casa. Vuelvo a repetir otra vez lo de siempre, los grandes huecos, que depende de la importancia de las habitaciones, ¿no?, y después los pequeños huecos con todas las contraventanas o porterones labrados para cerrar, aunque no hubiese en la mayoría de las veces vidrio, y donde en la parte superior incluso habían otros pequeños cuarterones para dar ventilación, luz, como recordar, a los sobrados, a los desvanes. Este tipo de tejadillos que está protegiendo de la lluvia la entrada de la casa, etc. Repito, esta diapositiva está sacada hace 6 o 7 años, no sé si la casa sigue en pie, si sigue así o no sigue así, pero vamos, ¿sí? Lo que digo del juego de volúmenes, esto es Fresno del Camino. Como veis, estamos andando un poco por todas partes, pero siempre nos remitimos a lo mismo, ¿verdad? El juego de volúmenes, cada uno hace su casa a su altura, pero no cabe duda que hay una belleza, no una monotonía, que es lo que muchas veces se acaban buscando los restauradores. Pueblos conocemos de los cuales se ha dicho, este es el modelo de la casa de aquí, y han cogido y han repetido esa casa pues 100 veces a lo largo de la calle, con lo cual tenemos algo anodino, ¿verdad? La arquitectura popular no es eso, la arquitectura popular es algo muy creativo que surge precisamente de la necesidad y surge precisamente de la voluntad que tiene el maestro albañil de solucionar los problemas que también tiene, ¿no? El tapial y el adorno en la parte superior o en las puntas, ¿sí? Tapial que, por cierto, en unas zonas o en otras, pues se utiliza de una manera o de otra. Esta tapia de la zona nuestra del Albañezo, con el litzaro de piedra y algún que otro canto dorado, después el tapial como tal, y como no, la última parte ya no se restaura y se conserva con los elementos tradicionales, sino con lo que es más barato en este momento. Curiosamente, la tierra que la da Dios de balde, ¿verdad?, es más cara en este momento que
el barro cocido, lo manufacturado, que teóricamente lleva un suplemento de costo de mano de obra. Es una de las cuestiones que en cierto momento, lo hablábamos antes con la concejala de Cultura, habría que tratar para la conservación de la arquitectura popular. Sí. Como digo, el tapial es uno de los sistemas constructivos, primero, más antiguos, está documentado, desde el segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Pero aparte de eso, el tapial es el elemento constructivo de todas las culturas, de la nuestra, de la árabe, que ha permanecido, ante el cual se emocionaba Fernández Balbuena, el arquitecto de Ardoncino, que tiene el famoso artículo de la arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés, Ardoncino, cuando en las primeras décadas de este siglo hace un canto y un elogio a este tipo de arquitectura. Él es el que ha conservado, el que nos ha transmitido cómo construían los tapiales en su tiempo, ¿no? Cómo dice que tiene que estar la tierra amontonada en ringleras, pasar un año entero, de manera que con las heladas, las lluvias, las nieves, todo, entre el tempero, mate todo tipo de malezas y de esta manera, pues, la tierra sea apta para tapiar después, ¿no? Este arquitecto es un documento interesantísimo, en tanto y en cuanto que cuando él hace el canto a su arquitectura humilde, acaba diciendo que la arquitectura de los arquitectos de su tiempo pasará sin dejar huella ni rastro, sin embargo permanecerá por siempre la arquitectura surgida del pueblo. Es curioso cómo entre los dibujos que él da en el artículo está la iglesia, que todavía se puede ver con el soportal, ¿verdad? Sí. Ahí está, por ejemplo, la textura esa del tapial, que cuando el tapial cuando se pierde el revoco, entonces es cuando acaba por ir comiéndose poco a poco, como todo el mundo sabe, de arriba a abajo, dejando al lado de las paredes ese montón de tierra, porque a la larga, y no es poesía, el barro sale de la tierra, sirve al hombre para su vivienda y acaba otra vez en la tierra. Además, acaba en la tierra sin dejar ni rastro ni huella, curiosamente, ¿no? Que es un poco el símil de lo que ha sido nuestra cultura y de lo que han sido la mayoría de nuestros pueblos. Ahí está lo que decía antes del lizar, que es ese pequeño zócalo de piedra o de canto rodado, que se coloca sobre el cual se construye posteriormente el tapial. Covarrubias en 1616, cuando escribe el diccionario, dice la palabra alizace se llama a la zanja de cimentación. En nuestras tierras, lizar es lo que emerge del suelo, evidentemente. Yo recuerdo que un albañil ya mayor de cerca de Sahagún, pues me comentaba cómo él contrataba las casas por alto. Pero eso sí, nunca se comprometía a hacer el izar, porque eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, porque hay que colocar los cantos bien de manera que quede algo estético, aunque posteriormente después, en un momento dado, se pueda incluso revocar. Esta es una de las características de la arquitectura de nuestra zona. No es por entonar, como siempre, llantos sobre un tipo de arquitectura que está bastante amenazada, pero que yo sepa, pues en este momento, quitando lo que he dicho antes de Romer, de Navapalos, no hay ningún tipo de ayuda, ni de escuela, taller, ni incluso de vídeos didácticos que enseñen cómo se construye un tapial. Conozco uno, de Valencia, de la Generalitat Valenciana, que lo tienen como oro en paño, y por cierto, no tienen ni la mitad del tapial que tenemos nosotros. Una cosa curiosa. Y en tapial o en adobe, en piedra, se construye más allá de las montañas, más allá del Foncebadón. Esto es del Bierzo, exactamente Viñales. La Gran Noya Berciana, tenemos de todo, pero tenemos también una arquitectura bellísima como es esta. Es el mismo sistema que hemos visto antes en la segunda diapositiva de la Bañeza, ¿verdad? Lo que ocurre es que aquí los pies derechos, en vez de ser de ladrillo, son de madera, y después está todo embutido con adobes. Llama la atención el adobe en aquella zona, pero es muy utilizado en toda la zona entre Bembibre y Cacabelos. Es más, yo no sé si se conoce algo más, pero la única canción del
tapiador que he recogido, la he recogido precisamente en el Bierzo, no en la zona de la Tierra Llana. Entonces, choca la cubierta de pizarra con el adobe, no es la teja roja, pero ahí está otra de las estampas bellas de nuestra arquitectura, ¿sí? O esta otra, que es también parecida, ¿no? Volvemos otra vez al juego de volúmenes de la arquitectura. Lo que ocurre es una cosa, que aquí tenemos unas cubiertas de pizarra de esta cortada bien de la Cabrera, ¿no? Vamos a esta zona. La pizarra era esta, claro. Las grandes lajas de pizarra colocadas así, no esta otra ya muy bien, muy colocadita, que por supuesto con la técnica tradicional no se podían dar estas inclinaciones a los tejados, evidentemente, ¿no? Yo no digo nada, ¿sí? Esto es otro pueblo de la Tierra Llana. Y aquí vemos otra cosa que a mí me gustaría llamar la atención, la arquitectura popular de nuestras tierras, no solamente la arquitectura del barro, es también la arquitectura del ladrillo. Lo que ocurre es que el ladrillo solamente construye el que tiene dinero. Entonces, ahí hay una ligera diferencia. El barro, cocido o crudo, el barro de la arquitectura humilde o de la arquitectura rica. De ahí que la arquitectura mudéjar haya tenido tanta importancia en toda la zona de nuestras tierras. Por cierto, esto ya no existe, ya está bien revocado de cemento, que claro, que existe más, ¿verdad? Pero tampoco, esa es otra diapositiva de hace varios años, que entonces, bueno, simplemente es para el recuerdo. También hay otra cosa interesantísima, yo lo digo siempre, creo que consta también, por si acaso algún día en alguna conferencia hay alguien que puede tomar cartas en el asunto, es esto, ¿verdad? Esta belleza. Se colocan aquí, tienen sitio para todo. Vamos, lo más llamativo, como saben ustedes, es los postes que pegaron de cemento en Balunt, en las Pallozas. Allí es lo más llamativo, pero vamos, los tendidos eléctricos son una cosa que, ¿verdad? En otros países hay una protección especial de la arquitectura popular y entonces esto no se hace, pero aquí sí que se hace, sí. Ahí está. Como decía, exactamente esta acera es del páramo, ¿no? Por si acaso alguien suena. Pero este es un tipo de casa ya del 19 de finales, cuando los arrieros, que en el páramo se dedican a trajinar entre los puertos y la meseta, o sea, los que no iban a llegar a campos del páramo, los que tenían dinero, comerciaban con los carros, ¿no? Como los Maragatos y otros pueblos por ahí, y entonces, claro, las casonas, aunque sean de adobe, ¿verdad? O de tapial en este caso, son casas bien hechas, bien construidas, te están tomando un modelo regular, que en nuestras tierras se produce el cambio, como digo, a partir de la mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, es una casa, repito, de tapial, posteriormente revocada, pero como ustedes ven, con los vanos perfectamente simétricos, ¿eh? Entonces ya es una casa, diríamos, moderna, sí. Sin embargo, esto es lo que hay, Cazanuecos, ¿no? El pueblo de Cazanuecos, ¿no? Es otro tipo de arquitectura. La diapositiva pues no es de las mejores, pero era un día lluvioso, no podía hacer otra cosa, y entonces volvemos a ver la técnica del tapial, pero además es una técnica bastante descarnada, ¿no? Un tapial que cuando no está cubierto, pues llegamos a verlo así. Lo que pasa es que tarda mucho tiempo. Es curioso, como dice otro que todos ustedes conocerán, Santiago García, me dice a mí cuando habla de mi pueblo, dice, es que en esos pueblos de tu tierra hasta el cielo es de barro. Efectivamente, todo es barro, ¿no? Por lo menos todo era barro. Es el pueblo que emerge de la tierra, como decía antes, vuelve otra vez a la tierra. Sí. Sin embargo, la otra arquitectura, ¿verdad? Este caso es el Bierzo, yo creo que es un tipo de arquitectura preciosa, ¿verdad? Estamos hablando exactamente de Santalla. Esta casa la traigo por la belleza que tiene, ¿no? Aunque la escalera esta exterior con el paramento de ladrillo desdice un poco, que ustedes las balconadas, el trabajo de madera que tiene, y por qué no, la galería que se cierra con una técnica muy curiosa de vegetales entretejidos recubiertos de barro. Entonces, esto es la arquitectura popular. Yo no sé si viste ya la casa o no, la diapositiva esta, hace ya varios años que la he sacado, entonces no lo sé. Sigue, es que es, ya digo, yo... Claro, es que la verdad que es una pena que ejemplares de estos desaparezcan, porque creo que habrá pocos arquitectos que proponiéndoselo lleguen a hacer
una construcción tan bella como esta. Es que es cierto. Sí. Esa técnica de allí es esta. En este caso es Corullón. Todo el Bierzo está construido con paredes de estas de varas entretejidas recubiertas con barro. Entonces, esta es la misma técnica que la otra. Es otra vez la galería, e incluso también hay paredes. ¿Por qué? Pues porque todo el tejado y todo descansa sobre estos pies derechos de madera, ¿no? La cosa está clara. Sí. Mucho más cerca de nosotros está la Maragatería. Y en la Maragatería, las famosas casas de cúpula. Las casas de cúpula las llamaba así Martín Galindo. Dice, de cúpula o de joroba de dromedario. Se trata de la cocina que emerge del resto del techo, del tejado de la casa, de sobera que llaman ellos, ¿no? Es una de ellas, me parece que esta yo no sé si es de Quintanilla de Somoza, no recuerdo muy bien, ¿sí? Pero a mí, bueno, esta es otra construcción maragata, ya es las últimas de las que hablaré posteriormente, bien, del arco este rebajado, ¿no? Bien. Que se me ha colado ahí en el medio. Pero a mí, sí, lo que verdaderamente me entusiasma es esta casa, que es la auténtica casa maragata, la auténtica casa maragata, lo repito, aunque el decir esto a veces me ha costado que alguien me ha criticado fuertemente diciendo que no tengo ni idea, porque esta es la auténtica y tradicional casa maragata, con la cocina en el ángulo de la construcción en L, que daba acceso a los dos lados de la vivienda. La tradicional casa maragata. Ustedes recordarán, igual que yo, cómo al final de la calle principal, o cerca del final de la calle principal de Castillo de las Polvazares, hubo una construcción cubierta de paja. Se dejó caer. ¿Por qué? Porque la arquitectura maragata tenía que ser la casona de Castillo de los Polvazares. Es esa manía que tenemos del unicum. Pues no, señor, eran las dos cosas. Esta más antigua que la otra. Es un tipo de construcción muy interesante que está hecho, ya lo veremos después al interior, con esta cúpula soportada por unos cuantos pies derechos en las esquinas, de manera que todo es un entramado de madera y las paredes en triángulo, como ven, solamente sirven para cerrar el edificio. La cúpula no pesa sobre esas paredes, que las tiraría abajo. Está todo puesto en entramado de mármol. ¿Sí? Ahí está. No sé si existe. Hace 4 años que no voy por allá. Es moral del arcediano. Es una pena que esto no se conserve. Yo lo siento, lo tengo en diapositiva, por lo menos que los que vengan detrás sepan que nosotros tuvimos un patrimonio, repito, que es o ha sido único en toda España. Yo creo que esto bien merecería un poco de esfuerzo por parte de la administración para colocar otra vez la sobera, el cuerno, el teito, la paja de centeno encima y conservar la estructura tal y como era. Son materiales pobres, como se ve, mampostería muy mala. Repito, porque tiene una serie de maderas que van a parar a otras que están por dentro de este triángulo y a su vez a unos pies derechos que están en las esquinas. Repito, conozco pocas soluciones tan fabulosas de construcción compleja como esta. Sí. Ahí está el interior. ¿Ven ustedes? Podemos quitar la pared, que no pasa nada, porque sobre los pies derechos de las esquinas se remontan estos triángulos sobre los cuales se honchaba el techo hasta formar la cúpula. Esto, claro, visto desde fuera, totalmente cubierto, tenemos esa pequeña cúpula que hemos visto en el otro lado. Repito, esta es la casa tradicional maragata. Cuando la casa se construye en ladrillo, fíjense ustedes que lo que hace es el mismo modelo trasvasarlo a materiales más nobles. Fíjense ustedes que es lo mismo. Bueno, pues esta casa, este modelo de casas, tampoco se tiene como arquitectura maragata a proteger. Y vamos a proteger solamente, como no, las casonas del 18 y del 19. Pero claro, esta es la casa maragata evolucionando, ¿sí? Esta, que gracias a que está en manos de una persona muy culta,
como es don José Manuel Sutil. Este sí que es el modelo de casa Maragata de finales del 17 y del 18, como ustedes saben, con el gran portón de entrada hacia el patio, ¿sí?, que posteriormente está distribuido por un lado toda la zona de los pajares y demás, y mirando al mediodía la solana que da acceso a los dos, que da acceso en el piso de arriba, y en la parte inferior, donde estaban las camaretas y demás, donde estaba incluso el comedor, donde recogían los arrieros las mercancías y demás, ¿sí? Aquí está el ángulo, como decía, ¿no? Esto sí que es una manera de conservar la casa. De hecho, está habitada, ¿no? Porque las casas pueden y deben tener una utilidad. Tampoco estamos hablando de museos, pero claro, cuando hay alguien que se preocupa de ello, podemos tener la casa arriera, la casa Maragata tal y como debería estar, ¿sí? Ahí está, esta es la parte de las cuadras y los pajares, ¿no? O sea, la parte de lo que sería la casa Maragata cerrada sobre sí misma, que una vez que entra el arriero cierra y nadie sabe lo que trajina, lo que lleva ni lo que trae, ¿no? ¿Sí? Por cierto, este es el enlosado del patio, que es lo que da acceso a los dos lados, ¿eh? Este tipo de que era muy común. De hecho, Ferran de Balbuena, lo vuelvo a citar otra vez, habla como en las casas de Ardoncino existe, bueno, y aquí en muchas casas de una cierta solera de la zona, pues también existía este tipo de empedrado, ¿no? Sí. Por cierto, ahí es donde se puede ver una de las pocas cocinas que todavía está incluso en uso, con esa galería o barandilla que tiene al interior, que recorre el comienzo de la cúpula. Y cómo no, dentro de las puertas, antes de las casas, las puertas, ¿no? Con el llamador de fundición y con las iniciales de los dueños, ¿sí?, del señor y de la señora. Sería muy interesante ver dónde está colocado cada uno de ellos, y después los clavos, ¿no? Los clavos, claro, son casonas más interesantes, ¿sí? Esto nos introduce en otro elemento, que es el de los vanos, los huecos, las puertas. Había auténticas bellezas dentro de la arquitectura popular por los albañiles. En este caso es de la zona de Rueda, ¿verdad? Un tipo de puerta muy interesante que se da en la tierra de Campos y hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Como se ve, por ejemplo, aquí. Interesante, porque además lo que en el otro lado no era nada más que una decoración más o menos amorfa, aquí, si se ve bien, es una concha. Porque es que esto es de la Jal de Campos y ahí está el Camino de Santiago. Una cosa interesantísima, ¿no? Es la arquitectura popular, es un reflejo de lo que hay, de los modus vivendi de alrededor, ¿no? Estamos en Casa Noble, ¿verdad? Por lo tanto teníamos las paredes de ladrillo, y después esta puerta, ¿qué pasa? Que el señor no tenía puerta para cerrar todo y lo cerró de esta manera, ¿no? Ahí está, ¿sí? O esta otra que es de mantener a la madrigal. El concepto de la puerta sería motivo de otra conferencia. La puerta es lo que cierra, ¿verdad? Pero también es lo que abre. O sea, la puerta es ese espacio límite entre dos mundos. Y la puerta tiene un lenguaje. Esta puerta de entrada a la casa, con la puerta pequeñita, el ventanuco pequeño, por el cual se puede entrar, se puede ver, pero es que hay otra cosa. La puerta se puede cerrar con llave y entonces está cerrada para todos. Pero la puerta se puede cerrar con un cerrojo por dentro, que el de confianza puede quitar y entrar. Entonces estamos transmitiendo toda una serie de mensajes según cómo nosotros dejemos la puerta. Si queremos cerrarla a todos, queremos cerrarla solamente a una parte de la gente, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está otra puerta, en este caso es de aquí, de Jiménez de Jamuz, son las grandes puertas, y yo creo que sí que también merecen conservarse, ¿verdad? Son todo un obra maestra de la albañilería, y lo que hay alrededor de ellas, sí. Los vanos, los boquerones, ¿no? Para meter la hierba o la paja, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Son ruinas, pero eso ha sido nuestro pasado. Yo creo que eso es lo que en un momento dado deberíamos poder mantener, conservar y transmitir, porque si no estamos repitiendo modelos que vienen ahora, que no digo que sean peores o mejores, no, simplemente son
modelos en serie, ¿verdad? Sí. Y eso sí, dentro de la puerta hay algo más. Como digo, vamos a ir yendo por donde normalmente no se habla de la arquitectura, ¿no? Que son como una serie de elementos que tienen como soporte de la arquitectura los tiradores o picaportes también, ¿no? Este, que es de ahí, Jiménez de Jamuz, lo podemos encontrar hacia el sur y hacia el norte. Os digo, estamos en esta zona de transición. Es más, se pueden ver fácilmente, ¿sí? Esto es de forja, pero es otra cosa más común, más repetida, ¿sí? Pero ¿por qué no? Hay aquí un conjunto de algo que es interesante dentro de la arquitectura. Tiene su belleza, ¿verdad? Tiene su belleza el bocallave, el otro que está cerrado con un plástico, ¿verdad? Y el trozo de lata de sardinas. Pero sí, claro, el señor lo ha puesto así porque a él le servía, ¿verdad? Entonces, aprovechando los materiales que tiene a mano, que es una de las características de la arquitectura popular, ¿sí? Esto, por ejemplo. Una cosa sencillísima, un bocallave sencillísimo, simplemente un hierro recortado, que de alguna manera pone el elemento noble dentro de lo que es la puerta, ¿sí? Hay otros, este es de San Martín de la Abadía, en el Bierzo, donde aparece esta especie de rosáceas, ¿no? Elemento que algunos dirían celta, lo encontraremos en todas partes, o el simple llamador de herrero, sin más, ¿sí? Otros, interesantísimo, ¿verdad? Cazanuecos, el páramo, también herrero, ¿eh? También herrero, ¿sí? Esto es de Quintallaso. Desde luego, el herrero que era capaz de hacer esto también era un artista, ¿no? Porque esto no está hecho con un molde industrial, como todo el mundo sabe, está hecho en la fragua recortando sobre el hierro caliente las iniciales del dueño, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el llamador, el bocallave, es algo más, ¿no? Es la puerta hacia afuera para hablar del dueño también, ¿sí? Otra cosa, igual, como decía antes, es interesante, es el mismo tipo de puerta que hemos visto antes, el bocallave precioso, desde luego, ese anagrama es precioso, y otra vez, no es la misma casa que antes, otra vez Grajal de Campos y otra vez las conchas de Peregrino. Es una cosa interesantísima, lo que ha influido el Camino de Santiago en toda nuestra provincia, ¿verdad? El Camino de Santiago es un elemento cultural que incide ocasionalmente en cada uno de los aspectos de la vida del pueblo, ¿sí? Lo conocerán todos ustedes, es Burbia, la copia de la espadaña de la torre de Burbia. Concha Casado y yo hemos estado allí haciendo trabajo de campo que el herrero ha hecho en su fragua, ¿no? Desde luego, yo creo que no se puede pedir más a un señor que es capaz de llegar a este esquematismo. Esto firmado por uno de los artistas modernos sería maravilloso, ¿verdad? Burbia, sí. Burbia, como saben, está en los hangares. O este otro, de Verilla de la Reina, ¿no? Le ha colocado la fecha. Ya va a hacer un siglo, ¿no? ¿Sí? Desde luego, fíjense, el tirador, el picaporte, el torneado, el recorte, como digo, todo esto merecería estar en un museo, pero claro, no hay mejor museo que el lugar para el que fue construido, evidentemente, ¿no? O sea, lo ideal es que se mantenga allá, que tenga un sentido mantenerse allá. Esto es de, no sé si es un pueblo del páramo, no sé si es Cazanuecos o uno de al lado, ¿sí? O este otro, que es un elemento de tipo animal que aparece un poco por toda la provincia, ¿verdad? Llamado, ¿verdad? ¿Sí? Al principio hablábamos de los soportales. Desde luego es un tema para hablar mucho tiempo, pero además es algo verdaderamente precioso. Yo no sé por qué no hay mayor protección a este elemento. En este caso estamos hablando de balderas. Bien, esta zapata decorada, como ustedes la ven aquí,
pueden encontrarla con la misma decoración en piedra, en Valladolid, en el siglo XVI. O sea, estamos hablando de elementos que probablemente o perviven o incluso son originales, o incluso son originales. Por eso he empezado antes en la belleza con el tema de los soportales. Todos los soportales, por pequeños que sean, hay que conservarlos. Los soportales que decía Frankowski, es el altruismo de arquitectura, porque el dueño cede una parte de su terreno al vecino. Como ustedes saben, hay un documento de Isabel la Católica, me parece que era para Arévalo, en el cual dice que se hagan soportales donde los mercaderes puedan hacer sus tiendas, de manera que la ciudad se ennobezca. Es que este es el secreto. Ya no sé por qué se perdió, ¿verdad?, el soportal, ¿sí? Y hablando de soportales, antes me preguntaban, ¿y esto de dónde es? Y digo, esto es una iglesia de cualquier pueblo de la provincia de León. Se lo diré, es Santa María de los Oteros. Y lo digo porque es un pueblo casi despoblado, solamente queda un habitante. Es de los soportales que personalmente me encantan, que eran los tradicionales, ¿no? Y volvemos otra vez a lo de siempre. El portal de la iglesia, que es de la iglesia, pero del concejo. Es de la iglesia porque pertenece a la iglesia, pero es donde se reúne el concejo. Es donde mandan los dos o no manda nadie, o manda el cura o el alcalde, dependiendo cuándo y cómo. Repito, desde el punto de vista simbólico, no se puede encontrar otro espacio más importante que este. Tampoco sé por qué nos hemos dedicado a cerrar esto, dejar los pequeños ventanucos por aquí y a cargarnos el auténtico espacio elegante y bonito que nos dejaron nuestros antepasados. Eso si no contamos con la cantidad de artesonados bellísimos que tenemos justo aquí, ¿verdad? Entonces, como digo, si se puede, hombre, ¿por qué no mantener esto? Como digo, si es que además el edificio como tal, su belleza radica precisamente en eso, porque del otro lado no hay soportal, ¿no? Del otro lado, si no, quedaría coja la diversidad, sí. Como digo, los soportales se puede hablar de ellos todo lo que se quiera. Esto es de Villar de Acero. A mí esta diapositiva, la diapositiva es mala, como es, pero me encanta por lo siguiente. Es una zapata, otro modelo precioso, de la iglesia, de la entrada a la iglesia. Incluso se ve aquí la fecha, 1700, no sé si quizás 93, 95, tal, no. Pero lo más interesante de todo es que, como digo, el portal de la iglesia es un lugar sagrado o semisagrado. Sagrado en cuanto que hay sepulturas, semisagrado desde luego. Y sin embargo, el portal de la iglesia, aquí, se protege con una cruz como las entradas de las casas. Estamos en este ámbito de religiosidad popular, donde lo sagrado y lo no sagrado tampoco sabemos dónde llega. Es interesante, repito, que haya que sacralizar la entrada de la iglesia, como la de la casa, la de la cuadra, etcétera, etcétera, que vemos un poco por todas partes en el lienzo. Como digo, de esto se podría hablar de simbólico mucho y tendido, ¿no? Sí. Bueno, como ejemplar único creo que queda en la provincia de León, el silo este, de la Gel de Campos, no sé si queda alguno más. Los silos en forma de pera enterrados, que hacían las delicias de Jovellanos, que los describe perfectamente, que se han ido cargando poco a poco, vamos, se han ido destruyendo poco a poco, no sé si queda este y pocos más dentro de toda la provincia, ¿no? Ahí está simplemente. Es una construcción que está ya perfectamente documentada desde la época de los romanos, ¿sí? Esto, cualquier cosa sirve en arquitectura. Estos son colmenares de la zona de la tierra llana, ¿verdad? Como ustedes saben, solamente es un tejado a un agua, cara al mediodía, sostenido por pies derechos de postes de madera, en los cuales se colocan, si pasas, sí, se colocan los festones, carrales de vendimiar y tal, en cuyo hondón se hace un agujero con el de paso de las abejas, el aviadero, ¿no? Entonces, al alinearlos todos uno sobre el otro y embarrarlos, tenemos una pared, ¿sí? Pero en la parte interior es exactamente esto, ¿no? Es el cesto con la tapa también de mimbre con barro. Se quita la tapa, se catan las colmenas, se vuelve otra vez a poner y ya está, ¿no? Es, por cierto, esto... Esto es de mi pueblo. Es de mi pueblo. Es que te iba a decir, por cierto, creo que no he visto ninguno más
ninguno más en la provincia de León, y en la de Valladolid tampoco hay muchos destruidos, pero en uso, tan bien conservado como este, claro que a lo mejor, como esto, yo saqué este vestido de 3 años, a lo mejor ya lo han tirado, ¿no? ¿Sí? No, le digo a mi padre, que no todavía. Pero desde luego es una cosa que es digna de conocer, ¿eh? Es digna de conocer, ¿sí? Las glorias, traigo esto por lo siguiente. Estas son las glorias tradicionales de Tierra de Campos. De Tierra de Campos y de la zona llana de la provincia de León. Yo no he visto ninguna en toda la provincia de León. Tengo noticias de la existencia de una, pero eso, al filo del siglo, en Valdemoro. La gloria tradicional, según la describe Torres Balbás y antes Jovellanos, consistía en lo siguiente. En la cocina había un realce en el piso, o sea, sobre el piso, de varios escalones, debajo del cual había la llóriga, así se llama, conocerán ustedes, la llóriga, que era donde se arrojaba y que era incluso donde se cocinaba. Torres Balbás dice que encima de la gloria era donde se comía, incluso donde se colocaban los colchones, los jergones de paja de maíz y demás para dormir, porque era el sitio más caliente. Esa era la gloria tradicional de la Tierra de Campos. Se han destruido todas. A Jovellanos le hacía una gracia tremenda y las describe con todo detalle, ¿no? Describe incluso cómo hay que arrojar la paja para que resista y esté caliente la estancia. Porque claro, esto, repito, esta estancia dentro de la cocina, de la gran cocina, partida en dos, en la cual está la gloria, que por cierto, en el verano, al estar vacío, también forma una cámara de aire y ahí es donde se está más fresco. Por lo tanto, es el lugar de hábitat de siempre, sí. Porque la gloria, ¿verdad? La gloria que todos conocemos es esta galería subterránea con más o menos ramificaciones que va a dar a 1 o 2 habitaciones, pero subterránea. Entonces esto es un sucedáneo moderno de la gloria tradicional, repito, de la cual no nos queda ningún ejemplar en la provincia de León, bueno, y para ponernos más trágicos, ni en Castilla. Sí. Porque esta de Marzales, que es de Carlos Carricajo, vamos, el dibujo de Carlos Carricajo, ¿verdad? Esta de Marzales está muy recortada y se ha quedado convertida en una cocina simplemente con una treve de encima. Antes era bastante más grande y que sí que fue en su momento esta gloria. Esta gloria dentro de la cocina se cerraba con un portón de hierro y demás, y dentro se cocinaba, claro. Dentro se metían los pucheros para que fuese cociendo poco a poco. Sí. A mí si hay algo que verdaderamente me encanta son los chozos o casetos de todas las zonas, de todas las latitudes, pero cuando puedo, en la provincia de León, pongo los de Valderas porque es una asignatura pendiente que tenemos en nuestro patrimonio rural. Los chozos o casetos pueden ser de cubierta a 1 o 2 aguas, este es de Valderas, todo ello de barro, incluso el tejado también de barro. En la tierra llana, en estas tierras también, la teja costaba dinero, por eso la cubierta se hacía o bien de barro o bien de algún elemento vegetal, ¿sí? O bien cubierta a un agua, ¿sí? Son casetas de era. Sí. Pero lo más interesante son los casetos cupulados, hechos de adobe, cuadrados sobre cuyas 4 paredes se monta la cúpula por aproximación de hiladas de adobes. Sí. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, sacando poco a poco los adobes, se llega a construir una auténtica cúpula. Es una de las maravillas constructivas que tenemos de tierra en nuestra provincia. Y se están cayendo, evidentemente, por eso yo siempre los pongo para que la gente se dé cuenta que lo hemos perdido. No quedan en la provincia de León nada más que estos de Valderas. Nada más. En Castilla quedan muchos. La provincia de León no queda más que estos de Valderas. Sí. Este, si todavía existe, sería una de las joyas de los chozos cupulados de todo Castilla. Y van a ver ustedes por qué. Fíjense, eran guardaviñas. Abajo, en el valle, en Valderas, estaba este guardaviñas, 4 paredes, por el cual está la cúpula, como digo, con las ventanas para vigilar, evidentemente, la viña, y donde iba el señor también a resguardarse cuando iba a podar, a cavar, etc. ¿Sí? Por cierto, claro,
La diapositiva, ¿vienen ustedes cómo está? ¿No? Esto también hace 4 o 5 años que la saqué, por lo cual yo no respondo ya si en este momento este caseto está de pie, sí, pero desde luego la chimenea, por eso digo, la chimenea está ahí. Díganme ustedes a mí si tiene algo que envidiar a cualquier diseño de cualquier momento arquitectónico. Entonces, yo siempre he dicho, tenemos 4 ejemplares de chozos cupulados en Valderas. Son los únicos que quedan en la provincia de León. Antes había más hacia el norte. Son los únicos que quedan. ¿Tanto esfuerzo habría que hacer para restaurar esto? Porque claro, todo lo que hay que hacer es reconstruir la cúpula, puesto que hay albañiles que todavía lo hicieron y saben hacerlo, ¿no? Y después el barro, para que no se caiga con el paso de los inviernos, ¿verdad? Te repito, no he visto en toda la provincia de Valladolid, Palencia, Zamora, y me conozco, no es ningún farol, los pueblos de Campos 1 a 1, no he visto una maravilla como esta de Valderas. Repito, si alguien en algún momento dado tiene poder, por favor, si con 20.000 euros se restauran todos los chozos. Con eso y una escuela taller se restauran, sí. Yo esto lo traía el señor Carlos Carricajo, muy interesante, porque es donde se ve cómo se construye el chozo. Sobre una planta cuadrada se ochava, se hace la cúpula y posteriormente estas trompas son pechinas que al exterior también son de adobe. Una cosa interesante, porque es una auténtica maravilla de la ingeniería, arquitectura del hombre de campo. ¿Sí? Yo de los palomares, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir que no sepamos todo el mundo? Yo cuando llamo la atención sobre los chozos es porque los palomares se han puesto de moda. Este es un palomar de Matanza, que ya desapareció. Además no hay rastro de él, ¿no? La verdad que era una preciosidad, encaramado en la loma, ¿verdad? En un día claro de estos, pues sí. Este otro, de al lado de Zalamillas, ¿verdad? Bueno, un buen día se cayó. No sé si está bien enfocado porque yo desde aquí lo veo, ¿no? Sí. Sí. Ahí está la cuestión, que volvemos otra vez al tema del símil de la tierra, sí. Están construidos con tapial. Es que como cada vestido está hecho en un momento dado, se puede enfocar y desenfocar, sí. Ahí está, que se ve incluso los dos sistemas constructivos, tapial y adobe, ¿verdad? Con los pasos de palomas de un lado a otro, ¿sí? Ahí está, el detalle. Este tipo de construcciones es del 19, ¿eh? Vamos, este no. Pero digo, el palomar este de tipo piramidal y demás, no hay que darle más vueltas, son construcciones que copian elementos decorativos orientales y por lo tanto entran a formar parte del acervo cultural en el 19. Torres Balbás preguntaba ¿por qué el campesino de la tierra de Campos construye viviendas sin ningún tipo decorativo y sin embargo los palomares les decora tanto, hace unas construcciones tan bellas? Y decía, ¿será que, como siempre, cuida con esmero aquello que le da dinero, como son las palomas, y sin embargo no se preocupa de la casa donde vive? Dice Torres Balbás. Sí. Es el Bierzo. Es el Bierzo. Porque en el Bierzo también hay palomares, ya lo saben ustedes. Son de otra manera, son mucho más pequeñitos. No tienen la vistosidad, no solamente arquitectónica, sino paisajística que tienen los nuestros. Pero, desde luego, tienen también su pequeña... ponen su pequeña nota pintoresca dentro del paisaje, ¿sí? Aquí tienen este otro de Santalla, que es curioso porque tiene dos alturas, en la parte inferior la cuadra y en la parte superior el palmar, que es lo que encontramos en el catastro del Marqués de la Ensenada cuando hace descripción de los palomares, vamos, en el caso que yo he consultado de Arganza y similares, ¿eh? Sí. Las bodegas. Fernández Balbuena es el que nos deja la descripción de cómo se construye una bodega, porque él todavía lo ha visto construir, ¿no? Cómo se construye una bodega. Es una cosa interesantísima, porque claro, sí, la bodega se excava, ¿verdad? Y también hay que excavar los cubos o ventanas, ¿no? Y estamos siempre en la misma. ¿Por dónde se empieza eso? ¿Por arriba o por abajo? Se empieza por arriba o se empieza por abajo, lo que sí que es cierto es que hay que hacer esto encima de esto, ¿no? O sea, volvemos otra vez a la ingeniería popular, ¿no? Que tiene sus conocimientos para que cuando construye el cubo vaya a dar justo encima
de donde quería construirlo, ¿no? ¿Sí? Desde luego en las bodegas hay cosas interesantes, como ustedes saben, bueno, en cada comarca son de una manera, pero solamente se pueden reducir a dos tipos. Unas, las que están hacia abajo, ¿no? Porque van a buscar la capa de arcilla fácilmente moldeable en el subsuelo, vamos, en el subsuelo hacia abajo, entonces tiene una escalinata por la cual se accede al lugar donde posteriormente se talla, entonces las entradas suelen construirlas de esta manera, ¿no? En este caso, me parece que esta es de Benamariel, creo recordar, ¿sí? Creo recordar. Entonces tenemos este tipo de entibado, ¿verdad?, hecho con los maderos y después relleno de adobes. Pero, ¿sí? Pero hay auténticas joyas de la arquitectura popular, como es esta bóveda de adobe, totalmente, ¿no? Entonces, repito, Rommel está demostrando ahora que con el adobe se pueden hacer cúpulas, bóvedas y todo lo que queramos construir en recto, en curvo, como queramos. Pero claro, él lo está haciendo desde su punto de vista de arquitecto. Antes, nuestros antepasados lo hacían ellos con sus conocimientos de albañilería. Desde luego, es una maravilla. Un tipo de construcción de esta, de entrada, como saben, cuando se corta el montículo del cueto, la parte que sale hacia afuera para defender más la bodega del sol y demás, pues entonces hay que ponerla de alguna manera, ¿no? Entonces en este caso es esta bóveda de cañón que tienen ahí, ¿sí? Y por último, en este estilo, ¿verdad?, los ventanos a los cubos, con este pequeño orificio de respiradero, que no dejan de ser dentro, sobre todo, de la tierra de Campos. Este es de un pueblo que hay al lado de Valderas. ¿Valdefuentes? No, es Valdelafuente o Valdefuente. Es que es una de las dos. Al lado de Valderas, a 4 kilómetros, o a 2, según se va hacia Valladolid. Bueno, pues de ahí es, como se ve, claro, esta zona, en la llanura de la tierra de Campos, esto es algo verdaderamente llamativo. Pero ¿por qué no? Si es que la construcción de esto es algo verdaderamente que trasciende muchas de las estéticas que tenemos hoy día. Y creo que con esto hemos acabado. Esto era... No, yo pensaba realmente al oírte y al ver eso, el patrimonio tan extraordinario que tenemos y que hay que valorarlo, no hay que dejarlo perder. Pero así de claro. Y yo te quiero decir una cosa. Los trozos copulados de Valderas, antes del día 10 de enero yo voy a ir a Valderas. Y te diré, y si está, yo te llamo. Y vamos, y hacemos